Benvinguts i benvingudes a un nou programa d'Incompanyia. Avui tenim el plaer de conèixer a Agustín Ferrer. Ell és degà de l'il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alzira, una figura de prestigi en el món jurídic valencià. Amb una àmplia trajectòria amb l'exercici professional, Agustí encapçala el Col·legi d'Advocats d'Alzira des de gener del 2019, any en què va assumir el càrrec que reflecteix el seu compromís per la professió i en la defensa dels valors de la justícia. A més, ell és conseller del Consell General de l'Advocacia Espanyola i àrbitre del Consell Valencià de Cooperativisme. Especialista en dret cooperatiu, ha sabut compaginar la seva tasca professional amb la docència, formant futures generacions a l'Escola de Pràctica Jurídica i a l'Institut Valencià de Seguretat. Des del despatx d'advocats Ferrer i Dol, fundat l'any 1997, exerceix l'advocacia amb el màxim respecte als valors de la professió que procura aplicar sempre en cada gestió del seu dia a dia. Són experts en dret penal, dret civil i dret cooperatiu. Tot i això, el seu objectiu és satisfer a tots els seus clients i és per això que compten amb una àmplia xarxa de professionals. Una carrera marcada pel rigor, el compromís i per la vocació del seu servei públic que tenim el privilegi de descobrir a fons així en companyia. Bueno, Agustín, el primer de todo, benvingut. Quería preguntarte, porque vamos a empezar con el Colegio de Abogados de Alzira, ¿cuáles son las funciones principales que tiene el Colegio de Abogados? Bueno, pues nada, en principio pues es un colectivo que reúne a los profesionales de la abogacía, a todos los abogados y abogadas que forman parte de la zona de la Ribera. En concreto, el Colegio de Abogados de Alzira tiene 23 pueblos, 23 municipios, son los que conforman el Colegio de Abogados de Alzira, y actualmente pues somos un colegio de partido judicial que se llama, tenemos la sede de los juzgados aquí en Alzira. Actualmente está nuestra competencia en varios edificios judiciales, dado que, como sabéis, pues tenemos aquí justo al lado de vuestras instalaciones el juzgado de violencia de género, y este juzgado es comarcal, por tanto incluye también la zona del juzgado de Carlet, del partido judicial de Carlet, de los tribunales de instancia de Carlet y también de Játiva. Y por otra parte pues disponemos también de fiscalía, donde también tenemos competencia, que es una fiscalía también comarcalizada, y bueno, eso engloba un poco, digamos, que serían los órganos judiciales que abarcan el partido judicial de Alzira, y por tanto esa competencia va a ser siempre del Colegio de Abogados de Alzira, no solo los 8 juzgados de Alzira, sino, como digo, pues también parte de la violencia de género del partido judicial de Játiva y de Carlet. Comentábamos fuera de cámara que la profesión de abogado es una profesión que tiene que estar obligatoriamente colegiada, ¿no? No hay otras. ¿A qué se debe esto o por qué crees que los abogados tenéis que estar colegiados para poder ejercer? Claro, digamos que es una exigencia legal, al igual que ocurre con los médicos, con los arquitectos. Hay una serie de profesiones que son de colegiación obligatoria, mientras otras es de colegiación voluntaria, como podrían ser pues los economistas, entre otros. Entonces, bueno, esto tiene también unas bases históricas en esas profesiones que, digamos, que se han querido regular porque son profesiones muy importantes, como es la medicina, la abogacía, la arquitectura. Son profesiones también más clásicas, más, que siempre han durado en el tiempo y que tienen un origen ya antiguo, y por tanto esa colegiación obligatoria lo que da es una mayor garantía al ciudadano, una mayor garantía de regulación, dado que para poder ejercer no hay ningún abogado que quiera ejercer la abogacía que pueda estar fuera de un colegio profesional. Te puedes colegiar en cualquier colegio de España y ejercer en toda España, pero en aquel donde tengas la residencia, donde tengas tu despacho, es aquel colegio de abogados al que te tienes que colegiar. Es decir, dentro de los 23 pueblos que conforman el Colegio de Abogados de Alzira, pues cualquier abogado que tenga su despacho principal en cualquiera de estos municipios debe colegiarse en el Colegio de Abogados de Alzira y podrá ejercer en toda España. Y, por ejemplo, una vez estás colegiado, bueno, me lo acabas de decir, una vez estás colegiado en Alzira puedes ejercer en toda España, pero yo, imagínate que tengo un despacho aquí en Alzira, ¿podría pertenecer también al Colegio de Abogados de Valencia? Claro, voluntariamente lo podrías hacer, pero digamos que obligatoriamente únicamente podrías estar en el Colegio de Alzira, pero si tú voluntariamente quieres pertenecer a más colegios de abogados no habría ningún problema. Hablamos un poco de las funciones que tiene el Colegio de Abogados, porque también comentábamos fuera de cámara que reguláis un poco el código deontológico de esta profesión y también dais justicia gratuita a toda aquella gente que no tenga recursos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que rige el Colegio de Abogados? Claro, el Colegio de Abogados podríamos decir que tiene dos vertientes, ¿no? Una más de cara al ciudadano, que el ciudadano puede apreciar más de manera directa, como sería el servicio de orientación jurídica,
aquellas personas que no tienen recursos, aquellas personas que sus recursos económicos son más limitados, van a poder acceder a un abogado de manera gratuita, y esto es un servicio que ofrece el Colegio de Abogados de Alzira. Igualmente tenemos un servicio de mediación y conciliación para resolución de conflictos fuera de los juzgados, es decir, una solución del conflicto que puedas tener fuera de la sede judicial, a través de la mediación o de la conciliación. Esos serían servicios que se ofrecen de cara a la ciudadanía. Y luego, obviamente, el colegio tiene una visión corporativa propia dentro de lo que son los abogados. Nosotros, con los abogados, pues desde aprobar los honorarios que debe de cobrar un abogado, que tenemos aprobados unos libros orientadores de honorarios profesionales, hasta, como bien dices, pues el código deontológico, que es a nivel nacional, y por tanto aplicamos también un procedimiento sancionador para aquellos abogados que no actúen bien dentro de su profesión, que hayan realizado algún tipo de actuación que el cliente pueda entender que no es conforme. Pues también tenemos un servicio por el que se puede formular una queja contra el abogado y a partir de ahí se inicia un procedimiento sancionador. Por tanto, dentro del colegio tenemos una facultad de sancionar a los colegiados en aquellos temas que se pueden entender que no han sido correctos. También tenemos una función de amparo hacia los compañeros, aquellos compañeros que se ven atacados en el ejercicio de su profesión por parte de otros operadores jurídicos, como pueden ser jueces, fiscales, pueden ser policías, incluso clientes o contrarios o peritos. Pues el colegio también tiene un sistema de amparo, de intentar ayudar a esos abogados y ampararles para que su ejercicio pueda ser libre, que es lo que dice la Constitución española. Nos dice que el abogado tiene que trabajar de una manera libre, y esto pues es una función también dentro del propio colegio. ¿Cómo funciona un colegio de abogados? Porque tú eres el decano del Colegio de Abogados de Alzira, pero entiendo que también tenéis un organigrama dentro de este colegio. Claro, los órganos, digamos, que funcionan, los órganos que tiene el Colegio de Abogados sería el decano, como bien dices, que sería la representación máxima de la abogacía. Luego tienes la Junta de Gobierno, que la conforma como un órgano de gobierno dentro del Colegio de Abogados, y luego tendríamos la Junta General, que digamos que es el órgano donde participan todos los abogados en una especie de asamblea que se llama Junta General. O sea, todos los abogados que están colegiados forman parte de la Junta General. Claro, esa Junta General se reúne como mínimo 2 veces al año, y a partir de ahí, pues bueno, puede celebrarse en cuantas veces el decano convoque por temas extraordinarios, pero de manera ordinaria serían 2 veces al año. Vale, y ahora vamos a hablar un poquito más de ti, Agustín. ¿Cómo cómo te planteas ser decano del Colegio de Abogados de Alzira? Bueno, la verdad es que desde que empecé a ejercer siempre he tenido un poco de inquietud por el tema de la profesión. Soy un enamorado de mi profesión, esto que la gente dice, de pequeño ¿qué quería ser? Pues yo no quería ser futbolista, yo quería ser abogado, entonces ya lo llevaba desde siempre, ¿no? Entonces, una vez me colegio y demás, pues entro en la Asociación de Jóvenes Abogados de Alzira, accedo a la presidencia de la asociación, y ya un poco empiezo ya a ver esta forma de organizarse, ¿no? De un poco pues pertenecer a una organización que defienda los intereses de la abogacía y que pueda participar en muchos temas, ¿no? Que creo que son muy importantes para nuestra profesión y para la ciudadanía. En un Estado de Derecho como el actual, pues el derecho de defensa es básico, los derechos pues como la presunción de inocencia, como tantos que todos podemos pensar, pues van siendo atacados, ¿no? Continuamente. Entonces, las organizaciones, en ese momento era, pues como digo, presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados, pero ya empecé a ver un poco esta situación y me presenté a las elecciones y salí elegido secretario de la Junta de Gobierno, y ya posteriormente me presenté para decano en las elecciones y los compañeros me votaron. Y bueno, pues ahí acabé como decano del colegio, donde llevo aproximadamente una legislatura, que son 5 años, y lo que corre de esta, creo que me quedan un par de años, pues llevaré 3 más, unos 8 años, más o menos. Para llegar a ser decanos se hacen unas elecciones entre todos los que conforman el Colegio de Abogados, ¿no? ¿Entiendo? Claro, tenemos como un periodo de 5 años de mandato. Cuando finaliza el mandato se convocan elecciones, y cualquier abogado que considere que quiere acceder al cargo, pues si tiene más de 3 años de ejercicio profesional, puede hacerlo y se presenta. Y los compañeros votan en una asamblea general, una junta general, y eligen al que consideran mejor. ¿Y cuáles son las o funciones? Menos malo, no sé. Claro. ¿Y cuáles son las funciones que tiene un decano una vez
bueno, llega al máximo cargo de un colegio de abogados. Claro, digamos que la función que tienes es la máxima representación del colegio, es decir, vas a tener que representar al colegio tanto con las instituciones, como pueden ser pues, la Generalidad Valenciana, en este caso Consellería de Justicia, ante las organizaciones colegiales de otros colegios, a nivel nacional, en el Consejo General de la Abogacía, todas estas funciones un poco de representación de los compañeros. Luego tenemos otras funciones un poco de dirección dentro de lo que es el colegio de abogados, como ordenar los pagos, convocar las juntas, al final un poco es la cabeza visible de todo el organigrama colegial. Y me quería centrar en eso, en el organigrama colegial. ¿La Junta de Gobierno tiene alguna restricción para formar parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados? Me explico. ¿Es necesario que tengas muchos años, estés colegiado muchos años? ¿Alguna restricción o que...? Digamos que no, que ahí podrías ser miembro de la Junta de Gobierno, presentarte, estar colegiado, ser colegiado del Colegio de Abogados de Alcira, estar al día en los pagos de las cuotas ordinarias, que no haber estado incurso en ninguna causa de incapacidad o inhabilitación para el cargo, y por lo demás podrías presentarte y ser miembro de la Junta de Gobierno. Y cualquier persona podría presentarse también cualquier como abogado, decano. Claro. Sí, sí, para decano tendría que tener 3 años como mínimo de ejercicio profesional. 3 años como mínimo de ejercicio profesional. Claro, tendría que tener 3 años colegiado, digamos. Quería preguntarte cómo es tu día a día, porque al final tú tienes un despacho propio. ¿Cómo compaginas la parte más institucional, que es la de ser decano, con la parte más profesional de ser Claro, es un poco difícil, porque esto es un acto de voluntariedad y por tanto tienes que quitarle horas a tu despacho para dedicarle horas al tema institucional. Estamos, por suerte, en un Estado de Derecho democrático y por tanto existen muchas instituciones, hay que acudir a muchos sitios, a muchos actos, hay que hacer muchas reuniones, hay que representar al colegio, lo cual es bueno, pero sin duda requiere que tu agenda pues, se programe un poco mejor. Entonces hacemos, en mi caso, bastantes esfuerzos en poder estar en muchísimos actos que continuamente realizamos y que creo que debemos estar. Y luego, pues para la zona de la comarca de Alcira es importante tener un colegio, es un colegio histórico que ya tiene 180 años de historia y por tanto pues creo que tenemos que seguir estando ahí frente, pues como todo en la vida, ¿no? Pues a las nuevas tecnologías, a los nuevos temas que van surgiendo y seguir teniendo un colegio importante que represente a la comarca y que represente a la abogacía, ¿no? Para esto pues hay que estar en los sitios, ¿no? Por decirte algo, pues el viernes pasado participamos en un acto que se hizo en la Catedral de Valencia para recoger dinero para los compañeros que habían sido afectados por la Dana. Actuaban el coro de 3 colegios, como es el Colegio de Abogados de Valencia, el de Madrid y el de Barcelona. Pues ahí estuvimos, el Colegio de Alcira, pues también un poco ayudando en esa posición, representando al colegio, y bueno, continuamente en actos institucionales que pueden haber, en Tribunal Superior de Justicia, con la Consellería de Justicia y demás. Quería preguntarte un poco, porque recientemente salió una noticia que el Colegio de Abogados había colaborado para el tema de las condonaciones de la Pantana de Tous. ¿Cómo os organizáis el Colegio de Abogados para sacar todos juntos una cosa tan importante como esta? Claro, este fue un tema que realmente yo abanderé porque, bueno, soy de aquí, entonces estamos hablando del año 82, 83, de la pantanada, aquí somos especialmente sensibles con este tema, y cuando vi que pues hace 5 o 6 años empezaban a haber demandas que llevaban pues eso, 40 años en un cajón, cuando ya se habían dado muchos decretos en el que se entendía que por parte del Gobierno, porque el ICO al final es una institución, el Instituto de Crédito Oficial depende del Ministerio de Economía, que habían quedado condonadas las deudas y por tanto nos supuso una sorpresa, y una sorpresa al ver que había gente muy mayor, con muy pocos medios, que tenía que hacer frente al pago de esos préstamos, que en muchos casos esos préstamos suponían más intereses que principal. Es decir, si una persona había sacado 6.000 euros de la época, por supuesto en pesetas, pues ahora debía 6.000 más en intereses o 7.000 más en intereses, lo cual nos parecía una injusticia. Entonces, un poco reunimos a todos los abogados que llevaban temas de estos y tuvimos, bueno, pues como decía, ¿no? Esa labor institucional como decano de organizar, de vamos aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Y entonces nos reunimos en ese momento con la Consellería como órgano más cercano. En ese momento el conseller de Hacienda era Arcadi España, y entonces nos reunimos con él, que también tiene vinculación con la zona y estuvo también defendiendo pues, dentro de sus diferentes funciones y cargos públicos siempre el tema de la condonación de la deuda, y llegamos a un principio de acuerdo, pero ciertamente pues, todo aquello se vino abajo por el tema también de las elecciones, que cambiaron la configuración del gobierno aquí a nivel autonómico,
Y hace poco, como tú bien dices, creo que la semana pasada, si no recuerdo mal, Sí. coincidiendo el 20 de octubre con los 40 y no sé cuántos años ya de la... 43 puede ¿no? ser, Desde sí. yo creo que ya 43. de la pantanada, pues tuvimos ya la oportunidad de dar por cerrado este tema y por lo menos para aquellas personas vulnerables, porque eso también hay que tenerlo claro, que se han condonado todos los préstamos del ICO, pero para personas vulnerables, aquellos que tuvieran una capacidad económica elevada, no ha podido ser, lamentablemente, porque yo creo que era de justicia condonar a todos, porque no estábamos ante una inundación provocada porque llovió mucho, sino estábamos ante una situación que se rompió una presa, que tiene un propietario que era el Estado y que al Estado le correspondía pagar. Pero bueno, intentamos dar la mejor solución que se pudo y creemos que es una solución justa. Quería preguntarte si esto, que os habéis unido muchos abogados, ¿cómo lo gestionáis dentro del colegio? Porque al final es una unión de muchas defensas en torno a un tema, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis? Realmente este tema es un tema extraordinario. Habitualmente el colegio no va a abanderar ningún tipo de postura, porque ten en cuenta que hay posturas siempre diferentes, ¿no? Los abogados al final van a tener que defender o una de las partes o a la otra, a veces acusan, a veces defienden, a veces llevan a las víctimas, a veces a los supuestos agresores. Entonces, este tema era un tema, digamos, muy diferente, en el que sí que pudimos ponernos de acuerdo en esta cuestión. Entonces hicimos varias reuniones, intentamos buscar una solución digamos, política, que entendíamos que era justa, y ahí nos organizamos y conseguimos que al final el ICO dictara unos decretos por los que ha dado por finalizado este tema y condonada la deuda. Volvemos al colegio. Aproximadamente, ¿cuántos son los abogados que hay colegiados en este momento? ¿Me sabrías decir un número aproximado? Sí, en Alcira tendremos unos 350, 360 abogados colegiados y cerca de 320 no ejercientes, que son colegiados pero que no ejercen. Digamos que hay como dos figuras dentro del colegio, dentro de los abogados. Uno serían los ejercientes, son aquellos que van a tribunales, aquellos que ejercen la profesión, tanto de asesoramiento extrajudicial como judicial, es decir, fuera del juzgado o dentro del juzgado, y otros que son no ejercientes, es gente que no ejerce pero está colegiada. Vale, por ejemplo, si los secretarios de Estado, que la mayoría suelen ser que han estudiado Derecho, ¿eso es necesario que estés colegiado como ejerciente o como no ejerciente? Podrían estar como no ejerciente, no habría ningún problema. Un notario, por ejemplo, puede también considerar que quiere estar, de hecho tenemos muchos compañeros notarios que están colegiados y están como no ejercientes, o compañeros que son fiscales, entonces pues están como no ejercientes. Y por lo tanto, ellos también podrían acogerse al amparo del colegio de abogados, toda aquella gente que esté colegiada. Claro, no van a tener, no van a tener exactamente los mismos servicios, pero sí muchos de los servicios que ofrece el colegio. Vale, o sea que al final realmente el colegio de abogados es para ayudar tanto al ciudadano como me has contado antes, como el abogado, ¿no? Claro, tendríamos yo partiría como en dos, ¿no? Sí. Una parte de nuestros servicios sería de cara al ciudadano, como he dicho, turno de oficio, servicio de mediación, conciliación, el asesoramiento que estamos ofreciendo actualmente a través del servicio de orientación jurídica, tanto en Alcira como en Alberic, donde tenemos también oficina. Y luego, por ejemplo, pues en temas de la DANA, ¿no? que pues estamos a punto de cumplir mañana, ¿no? Si no recuerdo mal, año, sí, mañana ya un año. Entonces, por ejemplo, se está ofreciendo un servicio que fue muy efectivo, sobre todo al principio, en los momentos complicados, en la localidad de Algemesí, Guadassuar, que sabes que son las más afectadas en lo que sería la demarcación del Colegio de Abogados de Alcira, y ofrecimos asesoramiento a todos los damnificados de manera gratuita. Es decir, tenemos una función también social frente a la sociedad, y en ese momento tuvimos que estar, y yo creo que se funcionó muy bien. Desde el minuto uno estuvimos en el Ayuntamiento de Guadassuar, donde nos prestaron unas instalaciones para poder actuar ya de manera presencial con ellos, atendimos telefónicamente. Que tener en cuenta que era un momento bastante complejo, porque todas las ayudas, todo lo que tengas que solicitar, tanto públicas como el propio consorcio, pues si es que tenías un seguro, una póliza, pues necesitabas pues la escritura. Si la casa te la había cogido evidentemente el agua, pues la escritura no estaba, necesitas documentación, siempre se necesita. Entonces esos primeros momentos son un poco caóticos, y ahí estuvo la abogacía ayudando, ¿no? Siempre estuvimos desde el primer día ayudando. Y en temas pues también como la guerra de Ucrania, cuando se produjo la invasión, también abrimos un servicio de orientación para todos los ucranianos que tenían muchísimos problemas también pues de permanencia en España, de legalizar esas situaciones. Se sacaron unos decretos para que ellos pudieran un poco estar legales en España. Mucha gente la pilló en el momento de que estoy aquí y estoy allá, o tengo que traer a mis familiares, y también abrimos ese servicio en su momento con la consellería. Es decir, tenemos una vocación también de ayuda al ciudadano.
Y la otra que te decía, que digamos que sería más para los colegiados, los que forman para parte los de abogados. colegiados. Serían honorarios, serían temas de amparo colegial, todo este tipo de cosas, código deontológico. Hablamos un poquito de los abogados. ¿Cómo definirías que son los valores esenciales que tiene que tener un buen abogado? Bueno, En tu yo creo opinión. que sí, la integridad es fundamental para un abogado y luego la imparcialidad, tiene que tener una visión objetiva de la situación para no verse involucrado en lo que el cliente quiere. Muchas veces el cliente cuenta una versión de lo que le sucede y el cliente tiene que tener esa versión imparcial. Imparcial a la hora de escuchar al cliente, pero sobre todo sí se debe de entender, que a veces no se entiende muy bien, que el abogado defiende unos intereses propios del cliente. El abogado no es el juez, que debe de velar porque todo funcione y por la justicia, el abogado dentro de la ley, pero debe defender siempre los intereses de su cliente. Desde un punto de vista, como digo, objetivo a la hora de analizar los documentos, a la hora de analizar el caso, pero luego en una postura claramente de defensa del cliente. Y luego la libertad es fundamental, la libertad para elegir el cliente y la libertad para poder actuar. No tiene que sufrir presión de ningún tipo, ni de los jueces, ni de la policía, ni de la política, ni de nadie. Tiene que ejercer con plena libertad el ejercicio de la profesión. Somos una profesión que tiene amparo constitucional y que se defiende a través del ejercicio en los tribunales, esencialmente. Te voy a hacer una pregunta que seguramente te hayan hecho, pero bueno, yo también vengo de una casa de abogados y siempre me han dicho, ¿y tu madre cómo defiende a alguien que sabe que es culpable? Sí, bueno, yo... Sí, ¿Qué respondéis a esa pregunta? Porque claro, yo siempre me quedo en blanco y digo, no sé qué decirte, la verdad. ¿Cómo respondéis a la pregunta? Yo creo que es una de las preguntas clásicas, incluso en la facultad, ¿no? Cuando estás estudiando en la universidad es algo que se plantea y es un debate que realmente es un debate muy interesante, ¿no? Porque detrás de una pregunta tan simple hay algo muy complejo, que es el derecho de defensa. Es decir, todo el mundo tiene derecho, en un Estado democrático y de derecho como es el español, al ejercicio pues, del derecho de defensa, y no se puede ejercer de otra manera que a través de un abogado. Es decir, que aquella persona que haya cometido un delito, el más horrible que se nos pueda ocurrir, tiene derecho a la defensa, y tiene derecho a la defensa porque es parte del sistema. El sistema es garantista, el sistema español es muy garantista, tiene muchos recursos y permite que una persona pueda defenderse. Entonces, el hecho de que, primero, hay que tener en consideración que cuando alguien se sienta en tu despacho está acusado de algo, pero no quiere decir que sea culpable de lo que se le acusa. Por tanto, la presunción de inocencia es fundamental y esa persona puede que no haya cometido ese delito. Y si lo ha cometido, hay que conseguir que tenga la mejor defensa, y si tiene derecho a una serie de atenuantes que pueden rebajar la pena, o puede tener derecho a cualquier beneficio legal, por supuesto, siempre dentro de la ley, es función del abogado conseguirlo y defenderlo. Y ahora, antes de acabar esta primera parte, quería preguntarte si consideras que el oficio de un abogado es vocacional. ¿Crees que es Sí, yo una creo que es profesión imposible vocacional? ejercer la abogacía si no se es vocacional, porque es una profesión dura, es una profesión difícil, tiene una presión muy importante. Tenemos que tener en cuenta que barajas intereses muy complicados. Cuando una persona en un divorcio, de los que hay miles, pues es el divorcio de su vida, y es su vida, es decir, seguramente pues, su patrimonio va detrás de ese divorcio, tiene un piso, que es la mayor inversión que posiblemente haya hecho esa persona en su vida. Si llevas un tema de herencia, pues imagínate la herencia de tus padres, algo importante con tus hermanos, en fin, hay miles de ejemplos. Entonces creo que sí, que evidentemente hay que ser vocacional, porque si no se es vocacional es imposible si a uno no le gusta, si uno realmente no se siente cómodo, yo creo que no se puede echar para adelante. Pues nos vamos uns minutets a publicitat i tornem de seguida. Continuem parlant amb Agustín Ferrer, el degà del Ilustre Col·legi d'Advocats d'Alzira. Continuamos hablando, Agustín. Claro. Vamos a hablar un poquito de los futuros abogados. Me comentabas que ahora justamente tu hija está estudiando Derecho. ¿Cuáles crees que es difícil sacarse la carrera de Derecho para poder ejercer de abogado? Sí, bueno, yo creo que hay una amplia oferta de facultades, tanto públicas como privadas, que ofrecen los estudios universitarios del grado en Derecho, pues desde el CEU hasta la pública o la católica, en fin, hay una amplia gama, pero sí que creo que requiere un estudio, sobre todo requiere muchas horas. No podemos olvidar que el Derecho, pues al final hay que memorizar mucho, es una carrera de memorización.
que también ahora, ¿no?, con las nuevas tecnologías, pues parece algo como un poco del pasado, pero es cierto que tienes que tener pues unas bases muy claras, y esas bases solo se pueden adquirir estudiando, a pesar de que todo está pues, en las leyes, que al final pues la inteligencia artificial o incluso pues un buscador pues te va a decir el artículo tal lo que dice o el artículo cual. Sí que es verdad que en tu cabeza tienes que tener un poco cómo funciona el sistema, y por eso pues desde estudiar romano, como decías, pues mi hija Blanca ha empezado ahora a estudiar y estudia Derecho en el CEU y romano, ¿no? Derecho romano, y siempre la gente, ¿cómo que derecho romano? Pero esta gente no está al día, ¿Qué pasa aquí, no? Pero bueno, son las bases de nuestro derecho, ¿no? Nuestro derecho se basa en el derecho romano. Entonces, pues bueno, es lógico que tú esa base la tengas para seguir edificando hacia arriba la casa, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentran los jóvenes una vez han acabado la carrera, esos 4 años de Derecho, salen al mundo laboral, hacen el máster habilitante y se meten al colegio de abogados? ¿Cuáles crees que son las principales dificultades que...? Claro, es complejo, ¿eh? Es complejo. Nunca ha sido fácil, yo cuando acabé tampoco lo era, pero sí que es cierto que el tema del trabajo entre la gente joven, no solo en el derecho, sino en la abogacía, sino en cualquier profesión, pues cada vez es más complicado, ¿no? Yo creo que nadie se le escapa la dificultad que tienen los jóvenes. Quizás creo que sean las generaciones más preparadas que hay. A mí me llegan, nosotros hacemos un acto anual, que es la jura de los abogados, que ese año se dan de alta, y hacemos un acto formal donde se dan de alta, y yo pues me gusta hablar con todos los que se van a incorporar al colegio y hago una entrevista con ellos, un poco hablo con ellos, a ver, y me sorprende pues lo bien preparados que van, ¿no? Con dobles titulaciones, dobles grados, con idiomas, mucho más preparados que yo, y que muchos de otros abogados que están pues muchos años ejerciendo, y a pesar de eso pues es difícil. Los retos que se encuentran esencialmente es el tema de los clientes, es un tema complejo. Tú vas a montar un despacho profesional y vas a competir con un montón de abogados que llevan muchos años ejerciendo, que tienen un montón de clientes, y por tanto pues es difícil, pero yo animo a todo el mundo. Yo creo que es una profesión apasionante y que todo el mundo tiene un hueco, y no hay nada fácil, porque lo tiene fácil un arquitecto, lo tiene fácil, bueno, pues no sé, un economista que empiece, pues no, nadie lo tiene fácil. Entonces prepararse, el que más preparado está, normalmente va a tener éxito, y cuanto más preparación, seguramente que el éxito llegue más pronto y de manera más certera, ¿no? ¿Crees que el Colegio de Abogados ayuda un poco a estos abogados nuevos que se incorporan a la vida laboral y que, pues, lo primero que entiendo que harán será colegiarse? ¿Crees que el colegio ayuda a encontrar, pues, o clientes o una red de contactos para...? Claro, para nosotros, yo personalmente, intento ayudar a los nuevos compañeros. Mi parte sería la deontología profesional como decano, es decir, pues muchas veces la deontología, para que nos podamos aclarar, son una serie de normas que están en un código que obligan a los abogados en diferentes cuestiones, como puede ser cómo relacionarte con un compañero, con otro abogado. Hay unas normas de cómo hacerlo, pues por ejemplo, pues si puedo aportar un correo o no entre un compañero u otro, que nos hayamos intercambiado, si puedo hablar del secreto profesional que llamamos, que es la relación con el cliente, en fin, todas estas dudas cuando empiezas es lógico que las tengas, es muy normal que alguien que empiece, a pesar de que ha aprobado ya el curso de acceso a la profesión de la abogacía, lo bien cierto es que todos los días pues tenemos que en esas cuestiones, por supuesto que el Colegio de Abogados es un colegio cercano, es un colegio en el que puedes hablar con el decano sin ningún problema, y por supuesto que sí, que intentamos ayudar a los compañeros en explicarles, hacemos formación continua, llevamos una formación bastante amplia, y esencialmente pues para aquellos que son jóvenes en temas pues que a lo mejor ellos no tengan tanta facilidad, ¿no? Volvemos a ti, dejamos el futuro laboral de los jóvenes que empiezan con el derecho. Hablando de los estudiantes de Derecho, eres también profesor de la Escuela Práctica Jurídica del del Instituto Valenciano de Seguridad. Muchas cosas en un día que tiene 24 horas, porque decano, eres profesor, entiendo, abogado en función. ¿Cómo te divides el día para hacer tantas cosas? Bueno, es complejo, pero lo bien cierto es que el tema, por ejemplo, de la Escuela de Práctica Jurídica, ¿sí?, y demás, lo que es el curso de acceso ahora a la abogacía, son determinadas horas donde ese curso se imparte, no es una jornada completa en la que tengas que participar, sino que tienes clases como determinadas. Entonces, esencialmente, mi trabajo es el ejercicio del cliente en los tribunales y demás, es un poco lo que intento hacer, y luego hay que cuadrar la agenda pues con muchas jornadas que tienes que dedicarle a la función de decano, que evidentemente son pues complejas y que son muchas. Sí, eso es así. ¿En qué consiste exactamente
lo de ser árbitro del Consell Valencià de Cooperativisme? Porque yo... Claro, suena así, sí, un poco extraño y no sé pues, qué significa claro, ser mira, árbitro. para la resolución de un conflicto tú puedes acudir al juzgado, que es lo que todos tenemos en la cabeza, porque es una mentalidad también ¿Sí? muy española, pero también está el arbitraje. El arbitraje es que tú puedes someter una determinada cuestión a un tercero, que no es un juez, no vas a ir al juzgado, y ese tercero, que es un árbitro, es el que va a decidir. Yo en ese caso soy árbitro del Consejo Valenciano del Cooperativismo. Cuando hay un conflicto entre un socio y una cooperativa, somete al arbitraje de ese árbitro pues la cuestión que pueda tener, una alta, una baja en la cooperativa, una devolución de una aportación, un problema social, y entonces ahí el Consejo Valenciano tiene una serie de árbitros, de los que yo soy uno de ellos, y haces un poco esas funciones de solventar ese problema a través de un procedimiento arbitral que hay, que funciona un poco de manera reducida a lo que sería un procedimiento judicial, con una demanda, con una contestación, un juicio, y al final, en lugar de una sentencia, un laudo arbitral. Vale, o sea, tú eres como una persona externa que entra en este caso para encontrar una solución entre estas dos personas, entre la parte, el acusado y la víctima. Bueno, víctima y acusado de la... En este caso sería entre dos personas que tienen un conflicto de carácter civil, como vale. sería un tema cooperativo, y sería entre un socio, por ejemplo, y la propia cooperativa, o a lo mejor entre dos cooperativas. ¿Qué significa ser árbitro? Porque no lo he entendido muy bien y yo creo que la mayoría de los espectadores no entienden lo que es ser árbitro. Sí, es una figura que quizás se entiende más la figura del juez, ¿no? Porque sí, lo vemos más en medios o hemos ido al juzgado. Pero hay una serie de resoluciones extrajudiciales. Para resolver un conflicto no tenemos por qué acudir al juzgado, podemos ir a mediación, que habrá un mediador, o podremos ir al arbitraje. El arbitraje lo que consiste es que en un tercero, que es un árbitro, va a resolver el problema que tenemos. Entonces, en concreto en mi caso, funciona a través del Consejo Valenciano del Cooperativismo, que depende de la Consellería de Agricultura, y cuando hay un conflicto entre dos partes, entre un socio y la cooperativa, lo someten al árbitro. Entonces el árbitro dictará al final un laudo arbitral a modo de sentencia, podría entenderse que es una sentencia, resolviendo ese conflicto. Es mucho más rápido que acudir al juzgado y mucho más económico. ¿Suele tener muchos clientes, por así decirlo, el tema del arbitraje? ¿Suele tener muchos casos de arbitraje? Es un tema que realmente, en el caso nuestro del despacho, lo que llevamos esencialmente es cooperativismo agrario, y son conflictos en cooperativas de carácter agrario, que aquí en la zona pues todos conocemos la cooperativa de nuestro pueblo, pues agraria, en este caso Alcicop sería la de Alcira, por decir una de tantas. ¿Cómo valoras el papel de la mediación? ¿Crees que es fundamental para no llegar al juzgado? ¿Crees que es importante que la gente conozca estos? Yo, sinceramente, en la sociedad española creo que hay una falta de concienciación de la mediación. Hay países, sobre todo países nórdicos, donde funciona mejor. Es decir, la gente está más acostumbrada a ir a un tercero, que es un mediador, y ese mediador intenta solventar el conflicto. Yo creo que hay temas que claramente son para la mediación, como podrían ser los temas familiares. Muchas veces la discusión pues, de un régimen de visitas de los hijos, de un incumplimiento. La mediación es un método muy adecuado donde las partes, pues, a través de un mediador, van a poder llegar a la solución del conflicto. Sí que es cierto que nosotros ofrecemos ese servicio en el Colegio de Abogados de Alcira, ha ido funcionando relativamente bien, pero no es algo masivo, no podemos compararlo con el nivel de litigiosidad que hay en un juzgado. No hay una cultura en España de la mediación. O sea que realmente los árbitros en España no son utilizados muy habitualmente. No es una cuestión que veamos. El arbitraje estaría más en temas de consumo, por ejemplo, sí que está funcionando, y luego en cooperativismo funciona también bastante bien, pero no son los ámbitos masivos, pero sí que... Digamos que en el sector en el que están implantados funcionan, pero fuera de esto no es masivo. No podríamos decir que es algo que esté funcionando con un número de asuntos muy elevado. Nos volvemos al Colegio de Abogados de Alcira. ¿Crees que desde que tú entraste, entiendo que en el 1997, ha cambiado mucho el Colegio de Abogados? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que el tiempo al final, pues igual que he cambiado yo, pues también la institución ha ido cambiando, ¿no? Nosotros, esta institución ha ido haciéndose más grande, más potente, se ha dotado de medios y, por supuesto, más influyente en todo lo que requieren los nuevos tiempos, ¿no? Al final las cosas se han ido cambiando, ¿no? Yo ya tengo una cierta edad y entonces, pues no sé, desde cómo un abogado buscaba sentencias, que cuando entré pues se buscaban a mano en libros, y a cómo se busca ahora, que la inteligencia artificial, los programas de inteligencia artificial jurídicos te buscan miles de sentencias en cuestiones de segundos. Imagínate buscarlas en tomos, pues de un tema concreto que tuvieras, ¿no? Ir a un índice, ir buscándolas, sacándolas, reseñándolas, no tiene nada que ver. Y por supuesto el colegio, pues como el ejercicio de la profesión no tiene nada que ver, el colegio tampoco. Y entiendo que en un futuro también cambiará, y más recientemente ahora con
el futuro Palacio de la Justicia que habrá en Alcira, ¿no? Claro, el nuevo Palacio de Justicia, bueno, está situado en la avenida Luis Súñer, de aquí de la localidad de Alcira, la verdad es que es una reivindicación histórica del colegio. El colegio lleva, no digo desde su origen porque tenemos 180 años, pero sí que desde que estoy de decano hemos insistido muchísimo, y el anterior decano que me precedió también, en que hubiera un Palacio de Justicia. Hay que tener en cuenta, pues todos aquellos que nos estén oyendo y hayan ido a los juzgados, hay una dispersión de edificios. Actualmente estamos en 2 edificios para la sede judicial, un tercer edificio para Fiscalía y el Violencia de Género, que se encuentra en la avenida. Por tanto, 4 sedes que no tienen ningún sentido, ¿no?, para poder trabajar de una manera adecuada y sobre todo atender a los ciudadanos de una manera digna y a los profesionales que ejercen. Entonces, este nuevo Palacio de Justicia cuenta con todas las infraestructuras necesarias, con todos los espacios. Los espacios es algo muy importante, que la gente pues a lo mejor piensa que así en principio no puede ser tan importante, pero lo bien cierto, y lo vemos por ejemplo en temas de violencia de género, es que el agresor o la víctima no deben de comunicarse ni siquiera visualmente. Eso lo dice la ley. No pueden estar en un espacio pequeño. Las actuales instalaciones del juzgado de violencia aquí en la avenida Santos Patronos son totalmente inadecuadas para cumplir lo que dice la propia ley. La gente se ve en la puerta, es decir, a pesar de los esfuerzos que se hacen del juzgado y citar a horas diferentes o intentar en días para que no se vean, pues bueno, al final da para lo que da, se entra por el mismo sitio y luego dentro pues es un local que no tiene las medidas adecuadas y por supuesto no tiene medidas adecuadas para los abogados, salas privadas donde reunirte con tu cliente, en fin. Estamos en una situación un poco precaria, por no decir muy precaria, en tema de instalaciones. Entonces todo esto va a cambiar y va a cambiar en el nuevo Palacio de Justicia. ¿Y consideras que este es el reto más importante que desde que tú eres decano, que has conseguido llevar adelante? Sin duda, yo creo que es una reclamación histórica. Alcira no podía permitirse como estamos en edificios con muy buena voluntad, pero hasta hace poco en uno de ellos, hasta hace unos años, recuerdo que no tenía ni siquiera un ascensor, cuando tenía que entrar alguien con algún problema de un tipo de discapacidad, porque tenía que hacer algún tipo de actuación en el juzgado, pues era realmente, bajaba a los funcionarios con el juez, los abogados allí casi en medio de la calle, o sea, algo que realmente no es digno. Entonces, por tanto, sí, yo creo que es una de las cosas que he peleado muchísimo y que creo que van a ser una realidad y va a ser una realidad dentro de nada. ¿Qué es lo que más te enorgullece de ser el decano del Colegio de Abogados de Alcira? Porque al final es un cargo importante. Claro, a mí realmente me gusta, ¿no?, el poder representar a los compañeros, representar esta profesión. Yo soy un enamorado de la abogacía y, por tanto, estar en la cabeza de la abogacía para mí es muy importante. Y luego representar a mi pueblo, que es Alcira. Yo creo que al final pues tenemos que estar en todos los sitios, ¿no? Los que creemos en la comarca, los que creemos en que tenemos que estar sujetos a la tierra, ¿no?, como los árboles, pues tenemos que reivindicar lo propio y frente, pues como todo, ¿no?, hay instituciones mucho más potentes. A nadie se le puede escapar que el Colegio de Abogados de Valencia va a ser mucho más potente o el de Madrid, pero nosotros tenemos que seguir reivindicando pues la colegiación propia y que los compañeros, no solo de Alcira sino de la Ribera, puedan acceder a un colegio mucho más cercano, pero con todas las tecnologías y ofreciendo todos los servicios que cualquier otro colegio más grande. ¿Qué le dirías al Agustín que empezaba en ese despacho en el 1997? Bueno, no lo sé, ¿no?, porque hablar con uno mismo siempre es difícil, pero sí, supongo que la pregunta tiene que ver con cómo estabas y cómo estás, o cómo has evolucionado y demás, ¿no?, un poco. Pues bueno, sí, yo creo que no me lo imaginaba, sinceramente no me lo imaginaba que iba a llegar a ser el decano del colegio, ni que iba a tener un despacho como el que tengo, esa es la verdad. Entonces yo creo que con trabajo al final se llega a los sitios y bueno, pues con sacrificio y no hay otra, ¿no?, al final echándole horas, pues como cualquier profesión, como la tuya o como la de cualquiera, ¿no?, no hay otra que echar horas, trabajar y tirar para adelante. Pero bueno, sí, he tenido suerte también, porque también siempre hay un punto, ¿no?, de trabajo, de dedicación, y entonces, con un poco de suerte, y creo que está bien, ¿no?, es que el Agustín que empezó y el que hay ahora, pues bueno, ha conseguido casi muchas cosas, prácticamente todas las que quería en la profesión. ¿Y cómo te gustaría que fuese el futuro de la profesión de la abogacía? ¿Cómo te gustaría que se llevase hacia un futuro? Yo creo que la abogacía tiene deficiencias y tiene una deficiencia de reconocimiento social, ¿no? Yo creo que hacemos un trabajo muy importante. Es verdad que vivimos en un mundo muy complejo, donde el reconocimiento social pues prácticamente no lo tiene nadie ya, porque se ataca a los médicos, ¿no? Vemos como hay agresiones a los sanitarios en los hospitales, algo que era, vamos, impensable hace unos años, a los profesores, que también
Yo recuerdo cuando yo iba al colegio, en fin, lo que te llevarías casi seguro era tú algún tipo de bofetón si te portabas mal, o algún tipo de castigo, y no al contrario, que era totalmente impensable. Y yo creo que con la abogacía pasa un poco lo mismo, ¿no? La abogacía tenía un prestigio social, el abogado era una persona con un prestigio, y esto ha ido un poco decayendo. Yo creo que hay que retomar esa figura de aquel que defiende los intereses ajenos, de aquel que aboga por los demás, de aquel que está defendiendo lo que cree que es justo, y esa figura sin duda es la del abogado. Eso creo que es algo que también como colegio tenemos que trabajar más, y yo como decano pues lo tengo un poco ahí en el debe, esa situación de que creo que no hemos conseguido dar ese paso, ¿no? Me quería parar un minuto en eso que me has dicho. ¿Crees que la sociedad entiende realmente lo importante que son los abogados? Pues yo sinceramente creo que no. Creo que no entiende esa posición hasta que la pierde. Yo creo que cualquiera que, por ejemplo, venga o haya ido, haya vivido, o sea extranjero y haya vivido en un país que no es democrático, entonces va a darse cuenta de lo que ocurre. Porque realmente en un país como este pues se da por hecho que vas a tener un abogado que te pase lo que te pase, pues si te detienen cualquier día del año, los 365 a cualquier hora del año, va a ir un abogado, te va a atender en la comisaría y va a estar contigo y te va a explicar los derechos, te va a dar tranquilidad, te va a dar sosiego y te va a decir cómo te va a defender, cómo vamos a proyectar tu defensa y cómo vamos a encauzar esa situación que para ti sin duda es compleja porque estás detenido, pero eso no pasa en todos los sitios, ni en todos los sitios ha sido, ni incluso en España siempre ha sido así. Es decir, entonces todo esto creo que es gracias al abogado, ¿no? Que el abogado siempre está peleando. Ahora vemos cómo se ataca el Estado de Derecho desde muchos puntos de vista, desde poderes económicos, desde poderes políticos, en fin, tenemos reformas legales continuamente, ahora mismo, hoy mismo, por decir algo de actualidad, se ha aprobado por el Consejo de Ministros una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que modifica todo el sistema, quiero decir que continuamente vemos reformas legislativas, entonces el abogado tiene que estar atento a que esa reforma legal, que por supuesto el Poder Ejecutivo la aprueba y demás, pero que sea correcta, estar expectante a aquellas cuestiones que veamos que pueden vulnerar los derechos fundamentales, y ahí estamos, por supuesto, peleando continuamente, porque como te digo, es un ataque, aunque mucha gente no lo pueda percibir, pero yo, por ejemplo, socialmente veo que la presunción de inocencia es algo que ya no se respeta, es decir, si en las redes sociales se dice algo de alguien, o en los medios de comunicación más clásicos se dice algo, parece que la gente entiende que esa persona es culpable, y eso no hay nada más lejos de la realidad. Y me gustaría ya, para ir un poquito acabando la entrevista, hablar sobre la justicia gratuita. Es importante que el colegio medie este turno de oficio y que todas las personas que no tienen recursos tengan acceso a esta justicia gratuita. Claro, esto es fundamental, es decir, un Estado de Derecho tiene que hacer que una persona, que aunque no tenga medios, tenga la mejor defensa posible. Entonces, el Colegio de Abogados lo que pretende es formar de la mejor manera a los abogados del turno de oficio para que esos abogados de manera especializada, hay abogados especializados en cada una de las materias, civil, penal, violencia de género, esencialmente podríamos decir que es donde el abogado de oficio, aunque está también el laboral y el contencioso administrativo, pero esas materias, digamos, serían las más potentes, y dentro de ellas, pues por supuesto, el derecho penal. Cualquier persona tiene que tener derecho a un buen abogado, un abogado formado, un abogado imparcial, un abogado que actúe libremente. Y el único que es capaz de poder gestionar esta situación son los colegios profesionales. El Colegio de Abogados, de una manera imparcial y objetiva, gestiona esta situación que de otra manera no se podría hacer. Se garantiza que, como decía antes, pues cualquier día del año, a cualquier hora del año, va a haber un abogado disponible, y eso se hace a través de los colegios. Y ya para acabar, ¿cómo te gustaría que te recordasen cuando acabase esta etapa a la delantera del Colegio de Abogados? Bueno, pues no lo he pensado, pero sinceramente, como alguien que ha trabajado, como un compañero que ha trabajado y bueno, que ha puesto lo mejor de sí mismo, ¿no? Que ha intentado por lo menos hacerlo bien. Luego ya cada uno, por supuesto, tiene su opinión. Pues muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias a ti por hacerme la entrevista y luego por poner en valor un poco la abogacía, que creo que es importante y que sin duda, pues como decía antes, tenemos esa función un poco de estar en los medios de comunicación y de poner en valor la profesión de la abogacía. Muchas gracias. Muchas gracias. I a vosaltres ens veiem la pròxima setmana per fer més entrevistes en profunditat així, en Companyia.